Bienvenidos a Doctrinas 4. Estamos estudiando eso de comenzando de la eclesiología y después escatología, estudio de la iglesia y estudio de los últimos tiempos. Vamos a comenzar viendo eso de la iglesia, pero vamos a comenzar en oración. Padre, te doy gracias que podemos servirte este día, gracias que podemos tener tu palabra para guiarnos, para ayudarnos. Te pido que puedes librar nuestras mentes de distracciones, ayúdanos de ver la importancia de las doctrinas de tu palabra y que podemos ponerla en práctica en nuestras vidas y poder usar esta enseñanza para también enseñar a otros. Y oramos todo en nombre de Jesús. Bien, esa clase de la iglesia va a ser compuesta de 5 lecciones y esa parte de los últimos tiempos va a ser otras 5 lecciones. El tiempo no abunda para poder profundizar en cada punto y ver el argumento de todos los argumentos que existen. Vamos a poner enfoque en lo que la Biblia dice, lo que es la verdad, y vamos a ayudar de dejar claro lo que sí es correcto. Y cuando salen otras cosas, otras creencias, rápido van a poder identificar que esa no está de acuerdo con lo que sí vimos de la Biblia. Algunas indicaciones, voy a tener una presentación aquí en la esquina. Ese puede servir, lleva algunos puntos. Hay mucho que no está en la presentación, entonces sea seguro de tomar buenas notas. Sus notas le va a servir por más adelante si quiere enseñar esta clase, si quiere enseñar a otros, si quiere regresar por referencia. En cualquier momento durante el video puede pausar el video, puede ponerse al día con sus notas si está escribiendo de mano o por en la máquina o lo que sea. Pero quiero animarle de tener bien sus notas, tener notas del alumno, sus notas bien redactados, bien organizados y de una forma que le va a servir por el futuro. Mi propósito en esta clase, como todas las clases, no es solo que estudie y que saque otra clase, es que tenga información que puede utilizar en su vida y poder compartirlo con otras personas. Entonces yo tomo muy en serio eso y quiero animarle de tomar en serio de eso, de tomar sus propias notas. Mencionan muchas referencias bíblicas, van a salir en las notas. Yo quiero animarle de anotar cada uno de ellos, búscalo. Yo ya tengo las notas, los versículos en mis notas para ser más fácil para mí como enseñando, pero yo quiero animarle de ir en el momento, en su Biblia o en su aparato, lo que sea, de ir al versículo y de ver el versículo de que estamos hablando. Como repito, si necesita pausar para encontrarlo y después continuar el video, se puede, está en línea, entonces no hay ningún problema, pero por cuestión de tiempo yo voy a mencionar la referencia y voy a continuar, pero sí necesita tener su Biblia abierta. Eso es lo que estamos viendo, doctrinas bíblicas, entonces necesita ver qué dice la Biblia y de ser seguro que de lo que estamos viendo, de dónde sale de la Biblia, ¿ok? Entonces, lección número 1, vamos a ver la formación de la iglesia. Entonces, estamos en la doctrina de la iglesia local, pero la primera lección, eso es la formación de la iglesia. Entonces, si estamos hablando de la iglesia, ¿dónde comenzó? Ese es un concepto de hombre, ese es un invento, o ese es un plan de Dios. Claro, ese es el plan de Dios y vamos a ver cómo ver eso bien y cómo defender eso si alguien pregunta. Es una asamblea local visible, es una asamblea local visible. El énfasis del Nuevo Testamento está en la iglesia local. Ese es el lugar donde nos reunimos con un cuerpo de creyentes para crecer, aprender, adorar, dar y servir. Entonces, ese es algo visible, es algo local. Hay un concepto de la iglesia universal, así se llama. No es correcto y no es de lo que estamos viendo. Estamos viendo de la iglesia local. Es algo que puede ver a esas personas reunidos. Es compuesta por una membresía salva.
Miembros de la iglesia deberían ser personas salvas que conocen a Jesucristo como su propio Salvador. Que es parte si quiere ser parte de la iglesia, tiene que ser salvo, tiene que ser hijo o hija de Dios. Eso es parte de los requisitos, eso no es opcional, eso no es legalismo, este es lo que es de ser parte de la iglesia, tiene que ser salvo. Entonces los miembros son salvos. La iglesia también es separada del Estado, es separado del Estado. O sea, del gobierno. La iglesia local es bajo la autoridad directa de Cristo mismo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, la iglesia debe ser autónoma, libre de control desde afuera y libre para dar cuenta a Dios. Jesucristo mismo es la cabeza de la iglesia. La iglesia no está controlada por ninguna rama de gobierno. La iglesia no tiene que ir por medio de gobierno, no es así. Es realmente la iglesia es única. La iglesia encuentra sus órdenes de Jesucristo por medio de su palabra. Estamos en tipo de introducción, pero quiero mencionar que hay 3 instituciones establecidas por Dios en la Biblia. Tenemos la familia. Si quiere tomar nota de la referencia Génesis 2:24, está viendo que el hombre va a dejar a su madre y padre y madre y ser unido con su esposa, sea una sola carne. Entonces, tiene Dios estableciendo la familia. En orden, el siguiente es el gobierno. En Génesis 9:6 tiene puesto ahí de la pena de muerte. Entonces, si alguien mata a uno, entonces debe ser matado. Está dando algún tipo de gobernación de cómo va a tratar con las cosas. Y es parte del sistema del gobierno, es de ayudar a proteger a los ciudadanos. Y número 3, y están en orden, pero eso es donde vamos a poner enfoque, es la iglesia local. La iglesia local. Y hoy sí vamos a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces estamos hablando de la iglesia. Ese es el plan de Dios, es algo que estableció Dios, es algo que Dios quiere que esté en efecto. Hoy en día hay muchos conceptos erróneos acerca de la iglesia. No hay tiempo y realmente ni propósito en discutir con todos los diferentes conceptos. Vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a tener un buen resumen y al final de esas 5 lecciones yo espero que va a quedar mucho más claro. Vamos a eliminar muchas dudas y tratar de tener todo de una forma simple que también podemos enseñar a otros. Yo en mis diferentes años de estudio he recibido clases de que al final de la clase estoy seguro que el maestro es muy inteligente y igual estoy con el pensamiento que nunca voy a entender lo que él está enseñando. ¿Okay? Para mí eso no es el propósito. Uno, no creo que voy a engañarlos de hacerle pensar que yo soy muy inteligente. 2, el propósito es de poder entender de tal manera que puede volver a enseñarlos a otros. Entonces, no es algo que necesitamos entrar en todo lo difícil, lo profundo. Vamos a ver algunas palabras en griego, por ejemplo, pero no va a ser todo lo que podría hacer uno. Entonces voy a dejar eso por los más inteligentes. Nosotros vamos a tratar con lo que va a ser útil. Yo he recibido esta clase, pues como alumno, he recibido esa clase una vez de traductor. He traducido esa clase creo que 2 veces más. Hoy estoy dándole diferente, estoy cambiando las notas, estoy haciéndolo mucho más práctico. Básicamente voy con eso. Si en 12 años de ministerio que yo llevo, nunca ha salido ni una conversación ni una discusión con nadie, lo voy a dejar fuera. Y vamos a poner enfoque en las cosas que sí salen muy seguido. Entonces, también son cosas que son más fáciles de entender y quedamos claro donde hay más confusión.
Si necesitamos entrar a nivel de los filósofos y tratando de ver quién es más inteligente y por qué, y yendo hasta cada tilde y cada puntito ahí de la letra, ya podemos tomar otra clase y profundizar más, pero creo que no es tan útil a ese nivel. Porque realmente mi propósito no es de discutir con la gente, mi propósito es de ser un cristiano que está siendo usado de Dios para alcanzar el mundo con el Evangelio. Entonces, si ese es el propósito, yo creo que vamos muy bien con eso. Vamos a ver entonces el comienzo de la iglesia. Y hay gente que trata de decir que hombres inventaron la iglesia. Algunos que dicen que son ateos, dicen, esta iglesia es un invento por hombre, es para engañar a la gente. Eso es ridículo. Primero, Dios no cree en los ateos. O sea que Dios existe, si ellos quieren negarlo o no. Solo para mencionar algo acerca de los ateos, teo es de la raíz de teos, hablando de Dios. Si ponga el a enfrente de teo o teos, entonces está poniendo lo opuesto de. Pues sería parecido a como poniendo anticristo, poniendo el anti enfrente de Cristo. Y cuando ponga el a enfrente de Teos, está poniendo que es el anti-Dios. O sea, en su mismo nombre ella está proclamando el que niegue ateo, anti-Dios. Y simplemente no funciona. Ellos dicen que Dios no existe, pero no es que no creen que Dios existe, ellos quieren negar su existencia. Entonces, cuando alguien que viene con esa mentalidad comienza a discutir cosas conmigo, ¿y para qué? No voy a poner mayor atención en lo que está diciendo y en el argumento que lleva. Pero está muy clara en la Biblia que la iglesia comenzó con Jesús. Esa no comenzó en el Antiguo Testamento. La iglesia sí comenzó en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver en sus notas que la iglesia comenzó por la invitación de Jesús. La iglesia comenzó por la invitación de Jesús. Vamos a Mateo 4, 18. Mateo 4, 18. Y podríamos usar más versículos adentro de los evangelios, pero mi propósito no es de darle toda la información que hay acerca de cada punto. Pero vamos a ver la base bíblico y claro, cuando usted quiere enfocar eso y sacar más profundidad, hay más versículos que puede ver y le animo de hacerlo, pero por cuestiones del estudio vamos a mantenerlo en punto y usar suficientes versículos para apoyar lo que estamos viendo. Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces tiene Jesús comenzando a amar su equipo, él está pidiendo a esos hombres que vengan y sígueme, y lo están haciendo. En Efesios 2:20 ya leímos el versículo, pero dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También vamos a Mateo 10:1. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, está viendo otra vez, él está llamando a ellos, él está dándoles autoridad. Lucas 6:12. Lucas 6:12. Estaba leyendo en mi lectura bíblica y llegué a este pasaje y tomé nota mental de eso. Digo, eso necesito agregar a mis notas. Ya tenía la mayor parte de las notas y entonces quería agregar eso. Solo una nota aquí. No hay ninguna clase que va a tomar lugar de su lectura bíblica diaria de la Biblia. Necesita estar constantemente viendo y pidiendo a Dios de iluminar, de ayudarle, de entender
Y claro, ese va a darle buen fruto. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar, hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Solo una nota interesante, Jesús escogió a ellos, ese incluye a Judas Iscariote, el traidor. Dios sabía todo lo que iba a pasar, pero yo creo que hay mucho de aprender de eso. Dios usa a los que todavía pues faltan. Dios escogió a Judas y dice, mire, estaba con el plan y él tenía eso, y hay una larga discusión sobre cómo entrar en la soberanía de Dios y la propia voluntad de cada uno y de ver cómo iba a responder y si Judas iba a tener la oportunidad de ser salvo. Sí tenía oportunidad y entramos en muchas cosas, pero lo que estamos estableciendo es que todo eso comenzó porque Jesús les invitó. Jesús dijo, mire, yo quiero que sigan a mí, yo quiero que sea parte de lo que estamos haciendo. Más adelante, ese va a formar de ser la iglesia, pero vamos a llegar a eso. Entonces, primero él comenzó la iglesia por la invitación de Jesús. Después encontramos que el comienzo de la iglesia fue por la autoridad de Jesús. Mateo 16:18. Ese es un pasaje donde hay mucho conflicto, hay muchos desacuerdos y vamos a tomar un momento de clarificar algunas cosas ahí. Mateo 16, vamos a comenzar en versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra Pedro es de la palabra griego Petros. P-E-T-R-O-S, Petros. Entonces, y sobre esa roca, Petra, es parecido, pero no es lo mismo. Cambia al final. Primero Pedro, Petros, está un O, y de roca está un A. Entonces tiene Pedro, que es Petros, y tiene roca, que es Petra, muy parecido. Vamos a hablar de eso en otro momento. Entonces, y tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Aires no prevalecerán contra ella. Y en 2 versículos antes, Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús respondiendo de eso, le dijo que eres Pedro. Vamos a ver esas palabras un poco. Entonces la palabra Petra, que es traducido roca, ese es un lecho de piedra, roca, peña. ¿Okay? Ese es grande, fuerte. Esa palabra Petra está usado 16 veces en el Nuevo Testamento, siempre en este contexto. Después tenemos la palabra Petros, ese es Pedro. Ese está usado 161 veces en el Nuevo Testamento, siempre traducido como Pedro. Ambas palabras vienen de la misma raíz, entonces su nombre lleva ese significado, pero no es lo mismo. Cuando él dice que tú eres Pedro, Petros, una piedrita, una roca así de pequeña, y dice sobre esa roca, Petra, entonces estamos hablando de una peña, una roca, algo fuerte, grande, algo que no se mueve. Sobre eso edificaré mi iglesia. Jesús estaba diciendo a Pedro, tú eres una piedra, piedrita, pero en la verdad que acabo de decir que yo soy el Cristo y el Hijo de Dios, en esta roca, hablando de sí mismo, lecho de piedra, peña, la principal piedra de ángulo, edificaré mi iglesia. Es muy importante recordar el contexto que estaba pasando allí, y vamos a ver un poco más
la confusión y vamos a entender el contexto de qué estaba pasando. La Asamblea de Dios, la iglesia, no fue fundada sobre la autoridad la autoridad humana, sino en la autoridad de Dios. ¿Okay? Vamos a ver en Colosenses 1:18. Hay mucho que quiero decir aquí. Estoy tratando de medir el tiempo porque como es uno de los muchos temas que me apasiona, entonces yo rápido se puedo meter en otras cosas. Pero vamos a quedar con mis notas. Tomé tiempo de poner las notas, lo que necesito llevar. Colosenses 1:18. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia en primer lugar, antes de cualquier otra cosa. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces encontramos que es Jesús que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él está en primer lugar. Él es que trae la paz mediante la sangre de su cruz. En la balíscula de San Pedro en Roma se encuentra esta inscripción en letras de casi 2 metros de altura. Ahí está una imagen de eso. No sé cómo pronunciarlo, pero Tes Petras es super pentram, entonces pues no puedo el latín, pero realmente si va leyéndolo podría más o menos ver cómo va relacionando, podríamos entender el concepto, pero le voy a dar la traducción, eso va a ser más útil. La traducción es, tú eres Pedro, y en esa roca edificaré mi iglesia. Yo te doy las llaves del reino del cielo. Eso es lo que dice aquí en esa inscripción que está en la imagen aquí. Dice de que tú eres Pedro y en esa roca edificaré mi iglesia. Yo te doy las llaves del reino del cielo. Pero esa va de acuerdo con lo que está diciendo en la Biblia. La Iglesia Católica piensa en Pedro como el fundador de la iglesia. Una nota, la Iglesia Católica comenzó cientos de años después de tiempo de Pedro. Entonces, ahí tienen ellos un problema ahí, pero eso es fácil. Puede buscar eso y encontrarlo sin mayor problema. Pero las Escrituras enseñan claramente que Cristo es el fundador. Él construyó la iglesia con su autoridad. Él compró la iglesia con su sangre. Creencia en la deidad y autoridad de Cristo es muy importante para entender el origen de la iglesia. Las escrituras hacen ambos atributos claros. Podemos encontrar el atributo de la deidad y de la autoridad de Jesucristo. Vamos a ver ese versículo, después vamos a poner en contexto lo que los católicos han tomado fuera de contexto. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Dice, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces encontramos a Dios que está hablando de su piedad, está hablando de cómo Él fue manifestado en la carne y está hablando de diferentes atributos. Encontramos que Él tiene la autoridad, Él es deidad, Él es Dios y es sobre Él que está fundada la iglesia. Ahora, vamos a tomar viaje a ver diferentes partes del mundo. Si vamos a entrar en el estudio aquí de Mateo, perdí mi lugar aquí, en el versículo Mateo 16. Vamos a ver de Mateo 16 y quiero mostrar un poco más de lo que tengo en mis notas aquí. Mateo 16. Entonces,
En versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y están contestando, Pedro responde en versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Lleva muy buen rumbo. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré a mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a tratar con algunas cosas ahí. Cuando habla de la palabra Hades, esa no es una palabra en español, es una palabra transliterada, es una palabra que así como suena, ese es como está en otro idioma y solo usan esas letras para hacer una palabra que podemos pronunciar en español y parecido en inglés. Entonces tiene ese concepto de que ese Hades, ¿qué es eso? Ese es el infierno, ese es el lugar en el centro del mundo donde está el infierno actual, donde van a estar todos hasta ser echados al lago de fuego. Entonces, viendo eso, uno dice, wow, qué bien, que van a tener una iglesia y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero he escuchado gente decir eso como a la defensiva, de que la iglesia va a aguantar, el diablo nunca va a botar la iglesia. ¿Cuántas ciudades conocen que lleven a sus puertas mientras que hacen ataque? Ese no es un versículo de defensiva, ese es un versículo de ofensiva. Es la iglesia no en la defensiva, sino en la ofensiva. Las puertas del Hades están en la entrada del Hades, no en las puertas de la iglesia. Entonces encontramos ese concepto de que la iglesia no estamos ahí solo para aguantar ataques. No. Nosotros estamos para ser activos, para ir adelante. Pero en el contexto nos da el lugar, el área, en la zona donde estaba Jesús. Esa es una foto del lugar literalmente que se llama Puerta de Hades. Es muy probable que Jesús estaba aquí en este lugar cuando está hablando. Está quizás enfrente. Estaba conocido como Puerta de Hades. Ese era el nombre, todavía es el nombre. Búscalo en Google. Y va a encontrar eso. Es un lugar de turismo y era conocido por las tradiciones donde no sé si la palabra es una puerta o un portal para los demonios que iban a salir de ahí y le nombraron eso Puerta de Hades. Entonces él está ahí en una montaña, una piedra enorme. Y está hablando de que tú eres Pedro, piedra, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Podría tomar eso de decir que él está hablando de la roca allí enfrente de Puerta de Hades? Creo que no. Yo creo que está hablando de sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, este que está ahí enfrente, no prevalecerán contra mi iglesia, porque esa iglesia está fundada encima de mí, hablando de Jesús, ¿ok? Entonces, eso es muy diferente que el contexto que los católicos lo están llevando. Pero ese es el contexto, eso es lo que está pasando. Si quiere ir hoy, puede ir y visitar este lugar, puede escuchar de una guía no salvo de cómo Jesús le dijo esas palabras a Pedro en este lugar. O sea que esas son parte de la historia que nos ayuda a conectar los puntos bastante. Y cuando vamos pensando, dice, eso tiene mucho más sentido. No está diciendo Jesús que sobre aquella roca, sobre esta roca, ¿okay? No sobre tú, sino sobre mí, edificaré mi iglesia. Entonces estamos viendo de que Jesús es quien estableció su iglesia y hay iglesias que creen de diferentes formas, llegan a diferentes conclusiones, pero eso no afecta a nosotros. Nosotros necesitamos recordar de que nosotros basamos lo que hacemos en la Biblia y a veces
necesitamos investigar un poco más, pero eso no es muy difícil de encontrar, ese es uno de los fáciles. En versículo 13 dice por dónde andaba, puede sacar su mapa y puede ver la zona de donde andaba, puede ver el camino común y va a encontrar eso en camino. Es muy, muy fácil de llegar a eso, de ver el contexto de qué está hablando. Está hablando de algo que él puede ver, probablemente está enfrente cuando está hablando que las puertas de Aires no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia de Dios que Jesús está comenzando va a tener la victoria y ese va a ir para adelante. Y también vamos a ver el comienzo de la iglesia fue durante el ministerio de Jesús. El comienzo de la iglesia fue durante el ministerio de Jesús. Ahora, solo voy a mencionar eso. Hay diferentes opiniones en cuándo comenzó la iglesia. Hay diferentes puntos específicos en los evangelios que dicen que comenzó la iglesia. Esa fue una de las preguntas que me hicieron en el examen oral. Incluso el maestro, no, fue en mi examen para la ordinación. Entonces, el maestro que enseñó la clase me hizo unas preguntas, de lo cual él nunca explicó en la clase, pero él estaba haciendo las preguntas de lo que supuestamente enseñó en esa clase, porque él era mi maestro. Pero una de sus preguntas fue, ¿cuándo comenzó la iglesia? Y en ese momento yo no estaba muy fijo en el momento exacto, pero yo sí estaba seguro en que Jesús comenzó la iglesia. Si estamos bien en eso, ahí va bien. Yo tengo mi opinión y estoy bien de llamarlo eso. Obviamente tengo ese pensamiento, esa creencia, esa opinión por una razón, pero yo no tengo problema en llamarlo lo que es una opinión en cuando comenzó la iglesia. Vamos a Lucas 22, versículo 14. Lucas 22, versículo 14. Y dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumple en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, él lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer eso en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que vosotros se demara. Entonces encontramos aquí lo que probablemente sería lo más aceptado de los momentos que comenzó la iglesia. Encontramos de que la iglesia están todos reunidos, tiene a Jesús con sus 12 discípulos, apóstoles. Uno de ellos, Judas, ni era salvo, pero él no quedó, él se fue literalmente en esa reunión, él no quedó mucho tiempo. Jesús le dijo, mire, lo que tiene que hacerlo ya. Y se fue para entregar la ubicación de Jesús en cambio por dinero. Y ya, no quedó como parte de esa primera reunión. Pero encontramos que Jesús está dando algunas ordenanzas, una ordenanza de la Santa Cena, la Última Cena, la Cena del Señor. Hay diferentes nombres que todos son en referencia a la misma cosa. Entonces, eso es donde yo creo que encontramos que la iglesia comenzó. Tenemos ahora no solo Jesús con un grupo de personas, tenemos Jesús, están en una eclesía, o sea, están en una reunión, están creo que están las notas, la eclesía es una asamblea, es la palabra que estaba buscando, una asamblea convocada. Entonces estaban ahí juntos en eso, y vamos a llegar a eso más adelante en las notas. Entonces
más adelante en Hechos vamos encontrando que fueran añadidos a la iglesia, que fueran añadidos a la iglesia, que fueran añadidos a la iglesia. Entonces la iglesia ya comenzó antes de eso. Entonces algunos dicen que la iglesia comenzó en Pentecostés. Yo no creo eso, creo que ya estaba ahí porque añadieron 3,000 personas ese día a la iglesia. No puede añadir algo que todavía no existe. Entonces aquí en Lucas 22 tenemos los 12. Más adelante, al principio de Hechos, tenemos los 120 juntos. Después va de allí a día de Pentecostés, tiene la predicación, tiene Dios haciendo milagros, hay muchos siendo salvos y 3,000 que fueron bautizados y añadidos a la iglesia ese mismo día. Entonces, tendría que comenzar antes de eso. Yo voy con ese pasaje en Lucas 22. No voy a dar todos los otros argumentos porque creo que no son tan buenos y no tengo por qué cambiar eso. Después de eso tuve que estudiar un poco más después de ordenación para poder defenderlo mejor y yo quedo con eso. Entonces si usted dice, no, pero yo no estoy satisfecho, yo quisiera otro tiempo, yo no voy a ser dogmático siempre y cuando comience antes del día de Pentecostés en Hechos. Creo que ya no sería constante con el texto si le va dejando el comienzo de la iglesia en Hechos o después de eso. Entonces, en Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces encontramos ese mandamiento, lo que llamamos la Gran Comisión, no dada solamente a los discípulos. ¿Cómo van a cumplir ellos eso en su vida? Eso está dado a su iglesia. Y eso es algo que nosotros tomamos hoy en día de la Gran Comisión para su iglesia. Marcos 16, 14, el mismo contexto. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces otra vez estamos viendo que está dando ese mandamiento no solo como a ellos personalmente, sino representando a la iglesia, está diciendo eso a la iglesia. Entonces, vamos también a ver la composición de la iglesia. En 1 Timoteo 3:15 dice, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, primero encontramos que la iglesia es compuesta de una asamblea convocada. Entonces, vamos a ver la palabra que es traducido en español, iglesia, es muy parecido, pero la palabra en griego, si iba a cambiar las letras y dejarlo así como suena en español, es eclesia. Es una asamblea convocada. Se tiene 115 referencias o veces que aparece en el Nuevo Testamento, 112 de ellos en referencia de una asamblea local de creyentes. Y las otras veces que va a encontrarlo usado es en referencia a una asamblea local, pero están convocados por un propósito, pero no necesariamente de ser creyentes. Entonces, creo que una de las veces va a encontrar la multitud que están ahí para acusar a Jesús. Están convocados fuera, es una asamblea, pero en el contexto están haciendo un desorden. Pero casi siempre, viendo los números, solo 3 veces no usó eso en referencia a una asamblea local de creyentes. Entonces, esa es la palabra eclesia. Otra vez, ese es local, ese es visible, ese es algo que puede ver cuántos están en asistencia. No es algo en las nubes, en algún lado, solo por ser salvo, que uno entonces ya no tiene que hacer otra cosa, ya es parte de la iglesia universal. No es así. Estamos hablando de una asamblea local. Entonces,
Y eso es una asamblea convocada. Entonces, convocada y eso, convocados por salvación. 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Okay? Entonces ahí está hablando de ser renacidos. 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Siguiendo en versículo 2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este versículo hace referencia al bautismo. Bautismo es un reflejo afuera de lo que Dios hizo adentro. El bautismo nos identifica con la iglesia local. También en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, estamos viendo del bautismo, estamos viendo de la salvación. La membresía de la iglesia es compuesta por miembros salvos y bautizados. También la composición de la iglesia consiste de asambleas locales. Estoy mencionando eso muchas veces y es con propósito. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces está hablando de iglesias están medibles, están en lugares específicos. Entonces ellos estaban en Judea, Galilea y Samaria. Entonces están en un lugar específico. Esa es una asamblea local. Hechos 14:27. No va a encontrar Hechos 40. Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces encuentra ahí que están reunidos y había reunido a la iglesia. Entonces cuando trajeron a una eclesía, a una asamblea convocada. 1 Corintios 11, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que coméis y haréis, o menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En eso no os alabo. Y está tratando con problemas en la iglesia, en el abuso, en la Santa Cena, pero menciona varias veces de estar reunido, de lo que sucede cuando están juntos, de reunir, de deshonrar a la casa de Dios. Entonces está viendo un lugar específico donde todos van a reunir. A veces decimos, mire, nos vemos en la iglesia y estamos hablando de el local donde está el edificio. Técnicamente eso no es correcto. Entonces yo estoy grabando eso en mi oficina, en la iglesia. Pero realmente en sí, ese es solo un edificio, ese es solo un templo. La iglesia en sí son los miembros, no el edificio. Entonces, aunque el idioma da lugar por eso un poco, necesitamos recordar de que en sí la iglesia no es el edificio. He escuchado gente decir, mire, voy a ir y a construir una iglesia porque soy carpintero. Y digo, ok, pero va a construir un edificio para una iglesia quizás.
Entonces necesitamos entender que hay una diferencia, pero la iglesia en sí está compuesta de esos miembros salvos y bautizados, parte de una asamblea local. Y esa asamblea local necesita tener donde reunir. Puede ser en cualquier lugar, puede ser en una casa, puede ser en una tienda, puede ser en un parque, puede ser bajo el mango, puede ser en un edificio que está designado de ser el lugar donde va a reunir la iglesia. Pero sea lo que sea, si ese edificio se deshace, se cae, se desaparece, la iglesia continúa, entonces solo vamos a encontrar otro lugar donde tener la eclesía, de tener la asamblea convocada. Estamos ahí por un propósito específico. Entonces, hay mucho más de ver de eso y estoy emocionado de todo lo que podemos ver. Y no solo de tener el conocimiento, sino de poder compartirlo con otras personas. Entonces, en otro video voy a subir la siguiente lección, la lección 2. Está dividido así para ayudar, incluso eso está de 45 minutos. Entonces, está bien, hay mucha información, normalmente tomaría 15 o 20, 30 horas en clase para ver de todos esos temas. Entonces estamos haciéndolo de una forma un poco reducido, pero yo creo que va a ser de ayuda en bendición para todos. Entonces nos vemos en la siguiente clase.